Amigos, les prometí adentrarnos un poco más en la propuesta que mañana el Ministerio de Hacienda va a depositar ante el Congreso de la República para la modernización fiscal en nuestro país. Se trata de lo que va a pasar con el ITEVIS, lo que va a pasar con el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, qué va a pasar con las leyes de incentivo, las exoneraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué productos van a estar grabados? ¿Qué productos se quedan sin grabar? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿Habrá impuestos para eso? Por eso le pedí al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que nos acompañara un chin más en esta emisión para ir, como diría mi abuela, al pollo del arroz con pollo. Y es el eje número 4 en el diseño de modernización fiscal del país. Hablemos un poco de lo que viene en este eje 4. Sí, bueno, el eje 4 básicamente lo que tiene contenido es el ataque a la evasión y a la elusión fiscal. Son medidas que tanto la DGI como la DGA tienen y van a implementar para atacar ese flagelo, porque estamos perdiendo una recaudación que hay que recaudar, y también contiene lo que son ya el paquete de medidas tributarias sobre los diversos sectores, exenciones, tratamientos especiales y las derogaciones que están haciendo a esta figura. Ajá. Por ejemplo, aquí dice reforzar la administración tributaria para reducir el fraude y la evasión, como bien usted decía, ampliar la base impositiva y reducir los niveles de informalidad. ¿Esto qué quiere decir? Mira, sencillo, nosotros tenemos una alta evasión. Por ejemplo... Para que la gente entienda, es dinero que la gente no paga por impuestos. Bueno, hay varias modalidades de evasión. La peor modalidad de la evasión es que tú como contribuyente vayas a un comercio o a un restaurante, el restaurante cobre el ITEVIS y el comercio no pague el ITEVIS. Exacto. Porque en esencia te cobró a ti como consumidor un impuesto que no es del restaurante, es tuyo. Claro. Y nosotros vamos a atacar esa práctica. ¿Qué se va a hacer? Bueno, la DGI, por ejemplo, va a hacer un censo de contribuyentes que no se hace desde hace mucho tiempo para identificar los contribuyentes, esas empresas en dónde están en el territorio, y simplemente aquí no se trata de aplastar a nadie. Lo que nosotros queremos como Estado es que lo que usted deba por impuesto lo pague, ni un peso más ni un peso menos. Eso es una medida en contra de la evasión. Hay medidas, por ejemplo, relacionadas con auditorías masivas a personas físicas y personas jurídicas, personas empresas, para garantizar que estén en cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Yo dije hoy, y lo repito, el que evade está cometiendo un crimen en contra de todos nosotros, porque esos recursos que no llegan al fisco son recursos que nosotros no podemos invertir en salud, en seguridad ciudadana, en tener mejores hospitales, en tener mejores carreteras, en tener un sistema de transporte público eficiente, y todo eso se va a acabar. Vienen medidas, por ejemplo, el proyecto contempla la implementación por ley de un sistema de agente de percepción, en donde aquellos contribuyentes, personas o negocios que sean considerados de alto riesgo por determinada razón, y la DGI tiene forma de hacer catalogar de esa forma, pues van a tener retenciones por percepción de renta. Yo te voy a retener a ti. Ahora, tú quieres recuperar la retención que estás haciendo, no hay ningún problema. Yo vuelvo e insisto, nosotros no queremos recaudar ni un peso más de lo que te toca. Haz una declaración jurada y te devolvemos cualquier impuesto que hayas pagado de más. Porque el tema de la evasión es un tema que tenemos que atender. No nos podemos hacer, como dicen en buenos dominicanos, el chivo loco con eso, porque independientemente de las medidas, ahí hay un tema que es necesario atender. Son recursos significativos que se están perdiendo por un tema de evasión y elusión. Ya, seguimos con la modernización del sistema y el eje 4, simplificar el régimen tributario y garantizar la eficiencia. Hay muchos
de pequeños negocios, pequeñas empresas, emprendedores que a veces el sistema tributario, Varsovia era uno de ellos que tenía camiones de agua, etcétera, y entonces decían, no, pero yo no voy a seguir en esto porque pagar es una locura y tengo que buscar una contable y esto y el anticipo y lo otro y la TCS y el Infotep y no sé qué, y a veces dejaban eso, ya estaban, lo dejaban y se metían informales, lo que implica no pagar. Y entonces volvemos al crimen contra el Estado, porque no paga y es dinero que no entra para hacer los proyectos. ¿Habrá una manera de recuperar a esa gente que está en la informalidad ahora? Claro, y estamos decididos a recuperarla. El proyecto tiene varias medidas orientadas a la simplificación tributaria. Quizás la medida más importante, y creo que ustedes la tienen en uno de los slides siguientes, tiene que ver con la reestructuración de los anticipos a las personas físicas y a las micro y pequeña y mediana empresas. El proyecto de ley contiene estas medidas que son súper importantes. Primero, para las personas físicas y microempresas se elimina el anticipo sobre la renta. Eso ha sido una demanda muy atendible porque describe perfectamente la situación que tú acabas de señalar, quizás por el tamaño de una empresa que está empezando un emprendimiento, no tiene la capacidad por su tamaño de contribuir con los anticipos de la forma en que está diseñado actualmente en el código. Entonces, ¿se van a exonerar del pago de anticipo a quiénes? A las personas físicas y a las microempresas. Y a las microempresas. A las pequeñas empresas se va a reducir el anticipo, que hoy actualmente es un 100% de ese beneficio que usted tiene el año anterior, se va a reducir a un 40%, es decir, le vamos a reducir 60%. Una reducción importantísima. Y a las medianas empresas se va a reducir a un 60%, es decir, hoy pagan 100, con la implementación del proyecto que estamos sometiendo pagarán el 60%. Las grandes empresas no necesitan un tratamiento diferenciado y seguirán tributando de la misma forma que están tributando ahora. Otra medida súper importantísima con el tema de la simplificación tributaria. Actualmente el código establece lo que se llama el régimen simplificado de tributación, que como su nombre lo dice, es un régimen que tiene condiciones favorables para aquellos empresarios que fundamentalmente son micro y pequeñas y algunas medianas, tienen ciertas condiciones. Pero ¿qué pasa, Cavada? La gente no sabe que existe ese régimen. Y como no lo sabe, no solicita a la DGI que lo incluya en el régimen. Porque ese régimen no es que te evita pagar impuestos, sino que te simplifica el proceso para pagarlo. Te simplifica el proceso, te pone a pagar proporciones más adecuadas, menores, a la naturaleza de tu también los anticipos te lo maneja de una forma más potable, más cómoda. Exacto. Entonces, ¿qué se está haciendo con el proyecto de ley? Ahora mismo, de la forma en que está la ley, para alguien acogerse a ese sistema tiene que solicitarlo formalmente. A la DGI. A la DGI. Pero si tú no conoces que el sistema existe, no lo vas a solicitar. Claro. Entonces, por ley le vamos a dar la capacidad a la DGI de que se identifica que Roberto Cavada tiene una empresa que califica para este régimen, pero no lo ha solicitado, la DGI te puede incorporar directamente en el régimen. Eso nada más se traduce en beneficio para el contribuyente. Ahí no hay ningún impacto de incremento recaudatorio. Eso es la simplificación tributaria que ha sido tan demandada y que nosotros estamos atendiendo. Y después, con el tema de la progresividad y la equidad del sistema, para mí la palabra fundamental de esta reforma es equidad. Y yo lo he dicho innumerables veces, 2 contribuyentes o 2 empresas que ganen lo mismo, tienen que pagar lo mismo. Yo no puedo tener, por ejemplo, un colmado que se gane 10 millones de pesos al año, que pague su impuesto sobre la renta y después tener otra empresa que gane los mismos 10 millones de pesos, pero porque tiene o un tratamiento preferencial o una ley de incentivo que no pague nada. Porque entonces tú como colmadero me vas a decir, pero ¿y por qué yo tengo que pagar y aquel no? Claro.
Entonces, ese tema de equidad, tanto en personas jurídicas, es decir, en empresas, como en personas físicas, va a ser atendido en el proyecto de ley. Ok, o sea, todo el mundo va a pagar en equidad. De eso se trata. Seguimos con la otra parte del eje 4. Caímos en los impuestos al valor agregado. El ITEVIS, que lo veremos más adelante, ¿se llamará en lo adelante? IVA. IVA, ¿por qué IVA? Impuesto al valor agregado, Ajá. porque esa es la nomenclatura estándar en todos los países del mundo. Yo creo que deben haber pocos países, y nosotros somos uno de ellos, en donde el impuesto al valor agregado se llama de otra forma. Ya. Eso lo que estamos haciendo es alineándonos con las prácticas internacionales para mejor comprensión de inversionistas extranjeros que quieren venir a invertir aquí, a crear empleo, que no se encuentren con esto de este tratamiento, que es más bien la forma de denominación. Ya. Ahora, están exentos bienes del IVA, para ya empezar a llamarlo como es. Y estamos hablando de... Sí, todos los bienes que tú tienes ahí Ajá. se mantienen exentos. Los insumos de la agropecuaria, los combustibles están exentos porque tienen un impuesto selectivo. No es que están exentos de impuestos, están exentos de ITEVIS, del IVA. Exacto, del 18%. Porque si no sería grabarlo dos veces. Exacto. Lo grabo con el selectivo y después lo grabo con el ITEVIS. Los medicamentos se mantienen exentos, ahí no hay ningún cambio con lo que está actualmente. Los jabones y su componente parte del tema agropecuario, lo mismo con los insecticidas y también algunos bienes de capital, por ejemplo, tractores, máquinas de corte para el sector agropecuario se queda grabado. Entonces, en la propuesta que se está presentando hay una ampliación de la base del ITEVIS, pero los productos que tú tienes ahí, que son... Perdone que le interrumpa. Cuando usted dice ampliación de la base del ITEVIS, es que hay productos... Se mantiene la misma tasa, Ajá, no hay aumento de tasa. pero que hay productos que hoy no están grabados, que pudieran estar, que van a estar hay grabados. productos y servicios. Y servicios que van a estar grabados. Ahora, nosotros hemos tenido el cuidado de que los alimentos básicos, que son esos 7 que tú tienes ahí, se van a mantener sin ITEVIS. O sea, ahí en ningún supermercado, en nada, pueden cobrar ITEVIS a esos productos, ni al pan, ni al arroz, ni al pollo, ni a la leche, ni al huevo, ni al plátano, ni a la que yuca. es el denominado bandera nacional de nosotros, ni el pan, ni el pollo, ni el arroz, ni el huevo, ni la leche, ni el plátano, ni la yuca, van a tener ITEVIS, se van a mantener exentos de ITEVIS. Seguimos con la otra información de este eje 4. El impuesto al valor agregado, el ITEVIS o el IVA, ya vimos los bienes, vimos los productos y los servicios. Sí, los servicios, el servicio ahí dice enseñanza, es el servicio de educación. Exacto. Se mantiene exento, pero con un pequeño ajustito, que es que va a estar todo exento de todos los centros que estén debidamente autorizados por el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que se está tratando de evitar? Que me metan un servicio que no es educación, como si fuera educación. Yeah. Entonces, la educación primaria, preescolar, primaria, secundaria, terciaria, universitaria y posuniversitaria, seguirá exento de ITEVIS. Ahora, hay un servicio que usted me quiere vender, que se da mucho, y ese es parte del ataque a la evasión y a la ilusión, que me lo quiere vender como enseñanza. Perfecto, está aprobado por el Ministerio de Educación, no hay ningún problema. Lo mismo ocurre con la salud. La salud, al igual, en el caso de educación, la mayor proporción de la educación que se da en el país es pública. Entonces no tiene sentido tú grabar la educación pública, porque al final del día sale del mismo bolsillo, que es el gobierno. Lo mismo pasa con salud. Salud se mantiene exenta. Fíjate que en la lámina anterior vimos que los medicamentos también se mantienen exentos. Pero en salud le estamos añadiendo también la coletilla de centros debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Eso para que no se me metan ahí cosas
que no son salud pública Salud per se. como si fueran salud. La energía eléctrica, agua potable y recogida de basura permanece exenta, el transporte pasajero permanece exento, la intermediación financiera, todo esto está actualmente exento. Con el alquiler de vivienda estamos haciendo una pequeña modificación, que es alquiler de vivienda para uso familiar, no para uso de negocio. Claro. Entonces, ni para terceros, ni para turismo, ni nada, ni Airbnb, ni bueno, nada. ahí se ata con algo que es un reclamo del sector turismo, del sector hotelero, que es el tema del Airbnb, que actualmente por diversos motivos, por ejemplo, los servicios de Airbnb no pagan ITEVIS. Sin embargo, cuando tú vas a un hotel y pagas por tu habitación, tienes ITEVIS. Entonces nosotros estamos haciendo lo que estaba diciendo anteriormente, equidad, tratamiento igualitario entre dos contribuyentes. Y también que está actualmente exento y se mantienen los planes de pensiones y jubilaciones. Seguimos con la otra información de este eje, los puntos relevantes de este proceso de modernización. La simplificación tributaria, lo vimos ya. Sí, lo que te comentaba, que ahí lo tienes, o sea, nosotros estamos eliminando los anticipos de personas físicas y microempresas. Total, no tienen que pagar anticipos. Las pequeñas empresas tienen una reducción al 40% y la mediana al 60%. La otra información de los puntos relevantes, la nueva escala del rango alto y se unifica la tasa al 27% con las empresas. ¿Qué es esto? Sí, mira, esta es una medida netamente progresiva y de ataque a la ilusión. Nosotros no estamos tocando ni los tramos existentes actuales en las escalas de ingresos de los asalariados, pero estamos creando una escala nueva para los salarios de alto ingreso, que son salarios de más de 2.4 millones de pesos anuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Ahora mismo, la tasa de una empresa, la tasa de impuesto que tiene que pagar una empresa es el 27% de su beneficio. Pero la tasa máxima que tiene que pagar las personas físicas es de un 25%. Esa diferencia de 2% introduce un tema de planificación agresiva fiscal por parte de algunas empresas. Porque si tú eres una empresa, digamos que familiar, tú puedes decir, ven acá, ¿y por qué yo voy a pagar el 27% sobre el beneficio? Mejor me reparto un bono como asalariado y pago el 25%. Eso no es justo. Entonces, nosotros estamos protegiendo principalmente a los asalariados de bajo ingreso y de mediano ingreso también. Nosotros, para corregir esa distorsión, estamos añadiendo una escala adicional en el nivel alto de los ingresos de 2.4, en donde se le va a aplicar una tasa marginal, no es que se le aplica sobre el total de los ingresos, sino sobre el excedente, del 27% para igualar las dos tasas. O sea, ya no se pagaría el 25% a ese por nivel. Encima de 2.4, en la parte que esté por encima, tú vas a pagar el 27%. Por ejemplo, Varsovia, al final, el resumen de todos sus ingresos son 2.8. Okay. Por los 800,000 pesos. Por los 400,000 pesos adicionales. Él va a pagar un 27%. Correcto. Exacto. Pero por todo el resto paga lo mismo que está pagando ahora. Perfecto, para que la gente lo entienda. Lo otro, cierra la posibilidad de planificación para eludir el pago, lo que usted decía. La otra parte. Sí, Sí. Y esta parte que vamos a ver aquí ahora es fundamental, porque esto es una reforma integral, en donde estamos modificando cosas, algunas para subir, algunas para ampliar, pero también estamos corrigiendo distorsiones. Y una de las cosas que nos permite esta propuesta es que la práctica que se ha venido usando, creo que durante los últimos 7 años y quizás un poquito más, de congelar la indexación de las escalas salariales vía la ley de presupuesto va a ser descontinuada. ¿Qué cosa es congelar la indexación? Bueno, ahora mismo la inflación de todos los años, suponte tú que hay una inflación de un 4%,
lo que está sucediendo actualmente es que si la escala salarial más baja, hasta 400 y pico mil pesos, debería de indexarse, que aumente para que el aumento inflacionario no implique un pago de impuesto adicional. Claro. Eso se ha congelado. ¿Por qué se ha congelado? Por la estrechez fiscal que tiene el sistema tributario. Pero si yo estoy corrigiendo distorsiones, yo también tengo que atender esto que verdaderamente es una distorsión, pero que está ahí por una necesidad recaudatoria. Ahora, si esto, si se quita el tema del congelamiento de la indexación, a quien beneficia A todo el- es a todo el mundo, a todos los trabajadores. A todos los trabajadores. Desde el salario mínimo Hasta el más alto. Hasta el más alto. Hasta el más alto. Volvemos a la equidad y a la equidad. Perfecto. Eso está incluido también dentro de la propuesta de modernización fiscal. Otro punto, los cambios que se proponen no tocan los tratamientos existentes a personas mayores de 65. Sí, bueno, esto es con el IPI. El impuesto a la propiedad inmobiliaria. El impuesto a la propiedad inmobiliaria es el impuesto más progresivo que puede tener un sistema tributario. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir progresivo? Que el que más paga, el que más tiene, más debe de pagar. Ajá. ¿Por qué es el más progresivo? Porque la propiedad es difícil de esconderla. Claro. Tu apartamento, tu casa, se ve, tú lo tienes que registrar. Es tangible, usted la toca. Y tiene un valor, Claro. que se sabe cuál es el valor. Y resulta que mientras más alto es el valor, significa que tus niveles de ingresos son mayores. Claro. Entonces, un impuesto a la propiedad es el impuesto que, digamos, que más progresivo es, que mayor justicia tiene, porque paga el que más tiene por el monto de lo que tiene. Entonces, la situación que nosotros tenemos en República Dominicana es que el impuesto a la propiedad, que está dado a ser ese impuesto, digamos que a la riqueza, pero se llama impuesto a la propiedad, tiene una exención muy alta. Y eso hace que prácticamente nadie lo pague. Y cuando digo nadie, hay contribuyentes que lo pagan, pero en comparación con el universo es muy bajo. Entonces, nosotros vamos a establecer un nivel mínimo sobre el cual, o bajo el cual, no haya necesidad de pago de impuestos. ¿A quién el Estado tiene que proteger? A la población más vulnerable, a la de más bajos ingresos. ¿Cuál es el indicador que me permite a mí saber cuál es ese nivel? El precio de una vivienda de bajo costo. El que tiene una vivienda de bajo costo no puede pagar este impuesto y no es interés del Estado que lo pague. Ese lo tiene exento. O sea, el que tiene una vivienda de bajo costo que está ahora sobre el rango de los 5 millones. 5 millones y piquito. El que tenga una propiedad bajo ese criterio no va a pagar el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Ahora, la propiedad que tú tienes... Varsovia, que tiene una propiedad de 7 millones. De 7 millones. Por la diferencia, no por el total. No por los 7 millones, sino por los 2 millones o millones y pico. O por lo que sea, paga el 1% del valor de la propiedad. Ahora, hay unas exenciones que existen que nosotros entendemos debemos mantener. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, las personas mayores de 65 años que ya están... Aunque ya 65 años no es tan viejo. Vamos camino de ahí, ministro, vamos camino de ahí. Los 65 años son diferentes ahora, pero una persona ya de 65 años, que ya quizás su nivel de actividad productiva no es la misma que anteriormente, eso mantiene su exención. Y también la otra exención que se mantiene es que las propiedades de inmuebles rurales no están alcanzadas y por el impuesto. ¿Por qué no están alcanzadas? Porque fundamentalmente tienen que ver con el sector agropecuario. Y a ese sector nosotros entendemos que hay que protegerlo. Ya, no quiero despedirlo, ya he abusado mucho de usted, hasta lo he puesto de pie aquí, pero para que vaya entrenando, se no vaya a hacer que el día me vaya a sustituir aquí. Para preguntarle, el alcohol, los rones, el tabaco, los cigarrillos, ¿tendrán un nuevo impuesto o se mantiene el actual? No, el alcohol y los rones, que es parte de los alcoholes, la propuesta introduce una modificación para un incremento de los impuestos que actualmente paga. Ese es el esfuerzo que le estamos pidiendo,
que en esencia se lo estamos pidiendo a los consumidores de esos productos alcohólicos, que hagan en este proyecto que hemos descrito como un proyecto de todo. Los cigarrillos no tienen cambio. Lo que sí hay un cambio es que por un tema de modernidad, el código no preveía la existencia de cigarrillos electrónicos. Eso no está en ningún lado. Se está introduciendo un impuesto a los cigarrillos electrónicos y sus componentes para igualarlos a los que tienen los cigarrillos normales. Ya. Ahora, en cuanto, ya esto lo vimos, en cuanto al tema de las bebidas dulces o con azúcares. Con azúcar añadida. Se está introduciendo un impuesto a las bebidas con azúcar añadida. Y de la forma que Pero ahora lo tienen. No. Ahora no lo tienen. No lo tienen. No lo tienen. De la forma en que se está haciendo es en función de las mejores prácticas relacionadas con este tipo de tributo, que es en función de la cantidad de azúcar añadida. Señores, hay dos razones para esta. Hay una necesidad recaudatoria, porque yo necesito, digo yo no, el Estado necesita los recursos para hacer todo eso que dijimos. Y también hay un componente, quizás en menor medida o mayor medida, dependiendo de dónde nos ubiquemos, de un componente de salud. Claro. Cuando le pongo un impuesto a algo, en esencia, estoy encareciendo el costo de eso. Y este tema de las bebidas con azúcar añadida, por un tema de salud, bueno, pues ahí pudiera ver algún tipo de justificación. Limita el consumo, ayuda a mantener Pero la la salud. Justificación principal es la recaudatoria. Exacto. Porque aquí es donde el gran dilema que nosotros hemos tenido, que estamos tratando de elegir las cosas de menor impacto. Porque yo tengo, en palabras llanas, yo fui a un restaurante y quiero comerme determinados platos, ¿verdad? Claro. Pero cuando yo termine mi comida va a venir una factura, Claro. y la factura hay que pagarla. Entonces, esa factura es la que nosotros tenemos que dividirnos entre todos, el sector público, el sector privado, los consumidores, los hogares, porque esto no es un tema de este gobierno, esto es un tema del país. Ahora, el tema de Confotur, que era una ley que le daba ciertos incentivos al sector turístico, creo que desde hace más de 20 años, para incentivarlo en el desarrollo del país. Ya hemos llegado a cierto desarrollo. ¿Cambia esta ley? Sí, la propuesta deroga una serie de leyes de incentivo. Confotur no es la única. Como tú dices, Confotur tiene del año 2001. En su momento fue una ley que produjo un efecto positivo y muy bien. Había que apoyar al sector hotelero. Pero nosotros tenemos un sector hotelero ya sólido, maduro, que compite de igual a igual con el que sea. Nosotros tenemos mejor tasa de ocupación que nuestros competidores directos, que son Jamaica y Cancún. Tenemos más habitaciones que esos mismos destinos. Y yo creo que ha llegado el momento de pedirle al sector, ¿verdad?, respetando los derechos adquiridos, que ponga su grano de arena en este proyecto. La ley de incentivo a la producción cinematográfica, que se ha debatido mucho en los medios, nos es muy cercana por el medio en el que estamos, ¿también se derogan artículos? Se derogan artículos, al igual que el tema de Confotur. La ley tuvo un impacto muy positivo en el desarrollo de capacidades de nuestro sector cinematográfico. Nosotros han pasado ya cerca de 10 años, o quizá un poquito más, creo que es del 2010, si no me equivoco, 2010, 2011, y nosotros hemos recorrido esta trayectoria. Nuestro sector cinematográfico, un sector que ha, como dije anteriormente, ha adquirido mucha experiencia. Estamos ya, digamos que en el radar del mundo, y lo que nosotros estamos proponiendo es la eliminación de los incentivos que están actualmente, pero vamos a habilitar un artículo que está dentro de la misma ley que crea un fondo, que es el FONPROCINE, creo, si no me falla la memoria, es el artículo 25 de la ley. Y vamos a dotar ese fondo de recursos. ¿Para qué?
porque lo que nosotros queremos es que ahora que ya han tenido la experiencia, pasado por, digamos que gatear, caminaron, ya estamos corriendo, ahora que los proyectos vayan a competir por ese apoyo del Estado a través de ese fondo en buena lid, y que la distribución de riesgos de lo que son los proyectos sea un poquito más equilibrada entre la parte que tiene que asumir el sector privado, que son los productores que vienen con proyectos, y la parte que tiene que asumir el sector público, que va a estar ahí a través de ese fondo. Ya, qué bien. No sé si nos queda algo más por subrayar del proyecto. Bueno, aquí hemos dicho, obviamente es un resumen, claro. El proyecto es más que esto, yo los invito a ir a la página de hacienda.gov.do, que ya está subido el discurso que di, que describe todas las medidas, y también hay una presentación que entra en más detalle, medida por medida. Y ya en el transcurso del día de mañana, ya someteremos formalmente el proyecto con todo el articulado, y bueno, ahí va a estar todo descrito, y ahí bueno, pues empezamos una nueva etapa en donde las personas, los grupos, los interesados pueden ir al Congreso, fijar sus posiciones, hay que oír todas las posiciones. Eso quería preguntarle, o sea, esto, aun cuando usted lo repitió más de una vez esta tarde en Palacio, que era su íntima convicción, la del gobierno, de que este era el más avanzado y el proyecto de modernización fiscal que más le convenía al país en este momento. Pero no se cierran a escuchar otras voces, aun cuando se haya tratado previamente y se haya conciliado con varios. Para eso está el espacio del Congreso. El Congreso tiene que recibir a todos los interesados y hay que escucharlos a todos. Y a lo mejor surgen cosas que pueden ser que quizás no hayamos visto. Es poco probable porque tenemos 5 años trabajando esto, pero nosotros no somos poseedores de la verdad absoluta. Si hay una idea que los convence para rectificar algo, ¿lo harían? Totalmente. Que emane de ese debate en el Congreso. Claro, pues hay que verlo, vuelvo y te repito, no somos poseedores de la verdad absoluta. Y si hay algo que metimos la pata, que no consideramos y que verdaderamente entendamos que hay que corregir, no hay ningún problema. Ya. ¿Qué tiempo se tomaría este debate? Eso es un tema que es el Congreso que lo tiene que manejar, que es donde debe de darse el debate. ¿Cuándo consideran ustedes que comenzaría a implementarse este proyecto? Bueno, nuestro objetivo es que esto se apruebe durante lo que resta del año para que este proyecto entre en vigencia el 1 de enero del año 2025. Ahora, ya lo que se ha concebido de ingresos por este proyecto, que hablábamos que era 122.000 millones, ¿está consignado en el presupuesto actual? No, porque el presupuesto que presentamos antes del 1 de octubre, se presentó un presupuesto ajustado a la no existencia de la reforma, porque nosotros no habíamos presentado formalmente la reforma. Y nosotros tenemos que esperar a que el Congreso apruebe el proyecto de ley que estamos sometiendo para saber las estimaciones de ingresos finalmente cómo van a quedar y poder hacer la distribución de los gastos en función de las cosas que hemos venido planteando hasta el momento. Una pregunta técnica, pero para la gente. Se habló desde el inicio de que hay proyectos específicos para destinar los recursos que se ingresen por esto a las arcas del Estado. Si esto comienza a ejecutarse en enero, esos recursos comenzarán a entrar. Sin embargo, no están tipificados en la ley de presupuesto. ¿Qué se hace? No, nosotros tendríamos que presentar una adenda al presupuesto que hemos presentado para el 2025, dependiendo de lo que tarde esto en el Congreso, y en esa adenda, modificando ese presupuesto, asumiendo que esto puede ser durante el transcurso de este año, pues se modificarían tanto los ingresos como los gastos para incluir esas inversiones que hemos descrito. Por último, ya le he dicho 2 veces por último, pero me salen más preguntas. Me van a cerrar ahorita el canal, pero no importa. ¿Hay alguna manera de que la población, una vez comience a pagar estos nuevos tributos, las personas físicas, las empresariales, etcétera, pueda ver que esos ingresos
que va teniendo el Estado fruto de los tributos de la gente, del pago de los impuestos, con lo que ya vimos, va realmente a lo que usted ha dicho hoy, a esos proyectos? ¿Hay manera de verlo en una página web de Hacienda, de presupuesto, de etcétera? Totalmente y totalmente válido. ¿Es transparente? El control ciudadano es fundamental, porque hoy estamos nosotros, e inclusive nosotros mismos, hay que controlarnos a nosotros mismos. ¿Y dónde se evidencia eso? Bueno, en la ley de presupuesto, que es donde se consignan las partidas por proyecto. Y posteriormente está la página de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda. La Dirección General de Presupuesto presenta reportes semanales de la ejecución del gasto. Y cualquier ciudadano que quiera darle seguimiento lo puede hacer a través de estos mecanismos, estas páginas web, inclusive hasta por acceso a la información, que debe ser utilizado como una herramienta de control ciudadano para nosotros que estamos en el sector público controlando el tema de la finanza pública. Qué bien. Pues nada, ahí está la información. Gracias, gracias mil por su tiempo, por dedicarle tiempo a explicarlo en detalles. Como ya ha dicho el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, en la página web del Ministerio, hacienda.gov.do. Ahí está este proyecto completo con más detalles, más desmenuzado. El proyecto acápite por acápite, impuesto por impuesto, todo lo que cambia, lo que se deroga, todo totalmente explicado, sin esconder nada a nadie. Y lo otro importante que ha dejado el ministro acá es que a partir de mañana se abre la gran oportunidad para que usted personalmente, si usted no quiere que su diputado o senador le represente allí, porque usted también lo quiere hacer, vendrán audiencias públicas en el Congreso para escuchar y debatir este proyecto de modernización fiscal. Y ojalá usted tenga un criterio acabado a partir de esta explicación y el fundamento que ha dado el ministro de Hacienda para llegar a este punto. Reiterar que es un proyecto de todos y para el bien de todos, susceptible de cambios y de cualquier evaluación como cualquier obra humana. Demostrémoslo, aportemos si queremos realmente tener un mejor país con mejores beneficios desde el punto de vista público, que todo el desarrollo al que aspiremos como sociedad no dependa solo del sector privado, porque el sector público tiene una obligatoriedad y para hacerlo de cara ante la sociedad necesita recursos y es ahí donde aportamos todos. Enhorabuena, gracias al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, por acompañarnos en exclusiva durante toda esta noche en la emisión estelar de Telenoticias. Una edición muy, muy especial. Nos vamos a una pausa, nos queda un chin más.